desde el Sinaí hasta nuestro corazón. La voz de la Torá sigue resonando, letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Shalom, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto ver caras poco conocidas que nos visitan por primera vez o que es la segunda vez que nos visitan. Pero qué gusto verlos de nuevo y estar con ustedes en esta parashá. El tema que les tengo se llama el Shabbat. Vamos a hablar del Shabbat. Me tocó a mí hablarles de la Parashat Vayakhel. En este Shabbat se leen dos porciones, dos parashot, ¿verdad? La Vayakhel y la Pekudé. A mí me tocó hablarles de Vayakhel. De antemano quiero pedirles una disculpa porque ando algo enfermo. Pero bueno, vamos a sacar el estudio, la parashá adelante. Y esta parashá está muy interesante, porque a pesar de que la parashá habla de la construcción del Mishkan, el Eterno le da al pueblo indicaciones precisas para construir el Mishkan, y Moshe congrega al pueblo para pedir una ofrenda para la construcción del Mishkan. Moshe introduce el tema del Shabbat. ¿Por qué precisamente en una parashá donde se trata la construcción del Mishkan y de los utensilios sagrados? ¿Por qué introduce el tema del Mishkan? El tema del Shabbat ha sido recurrente en las últimas parashot. Ya lo mencionábamos en la parashá pasada, que fue la parashat Kitizá. ¿Fue la pasada? Sí. Sí, ¿verdad? Ahí se habló del Shabbat. Ya, aunque el Shabbat ya es un mandamiento desde la creación, había sido codificado para los Bené Israel desde el Decálogo, donde se toca ahí el Shabbat. Ya se les había enseñado este mandamiento a los Bené Israel. También en Parashat Kitizá se volvió a tocar el tema del Shabbat, y aquí nos volvemos a encontrar otra vez con el tema del Shabbat. ¿Por qué precisamente en el contexto del Mishkan? ¿Alguien que me pudiera decir? Porque ¿Sí, hermana? el Eterno antepone la importancia del Shabbat antes de todo lo demás. Así es. Por eso, ante tanta repetición del Shabbat, quise hablarles ahora del Shabbat, no del Mishkan, aunque sí voy a hablar del Mishkan, pero aquí el tema central es sobre el Shabbat. Vamos a estudiar todo lo relativo al Shabbat. ¿Qué se puede hacer en Shabbat? ¿Qué no se puede? Y todos los detalles respecto al Shabbat. ¿Okay? ¿Están listos? Okay, vamos a empezar. Arrancamos. Ay, no quiere. Pues lo tengo apagado. Ok. A ver, déjenme probar. Ahí está. Dice así: tras la transgresión del Egel Azahav, becerro de oro, y la posterior manifestación de la benevolencia divina, el pueblo de Israel experimentó una efervescencia espiritual sin precedentes. El arrepentimiento trascendió el sentimiento interno para convertirse en una necesidad ontológica de restitución. O sea, acababa el pueblo de pasar este trágico evento donde murieron ¿cuántos de los Bené Israel? 3,000. ¿Qué quiere decir ontológica? Ontológico viene del ente, del ser. Y lógico viene de logos, del estudio, el estudio del ser. Ajá. O sea, aquí viene siendo una necesidad ontológica de restitución. El pueblo de Israel se sentía con la necesidad de retribuir el pecado tan grande que cometieron con el Egel Azahav, con el becerro de oro. Estaban, digámoslo, emocionalmente estaban muy activos para sacudirse ese pecado que estaban cargando, ¿verdad? El haber pecado el día
el día del desposorio con el Eterno, la novia había pecado, había sido infiel. Tenía una carga muy grande. Por eso hubo esta efervescencia espiritual tratando de querer cubrir su pecado, este pecado tan grande que fue el becerro de oro, el pecado del becerro de oro, ¿verdad? Y bueno, la parashá se llama Vayakel, que significa y congregó. Esta palabra viene de una raíz trilítera, que es Cajal, que significa congregación, multitud, reunión. De aquí también, de esta raíz, viene la palabra Keilah, que es una Keilah. Esta es una Keilah, donde nos congregamos nosotros a estudiar la parashá. Entonces, la parashá significa y Moshe congregó. Pero aquí introduce la ley del Shabbat, que vamos a analizar. Dice así, está escrito, estas son las palabras que ha mandado el Eterno para que sean cumplidas. Shmot 35:1. ¿Por qué entonces la parashá inicia con el precepto del Shabbat? ¿Sí? Fue la pregunta con la que iniciamos, ¿verdad? Esta parashá. Vamos a ver por qué. Y aquí están las veces en las que se menciona este mandamiento de observar el Shabbat. Como ya lo dijimos, está escrito, mañana es Shabbat, día de descanso, consagrado al Eterno. Todo lo que tengan que cocer y hervir, cuézanlo y hiérvanlo hoy, y guarden para mañana lo que les sobre. Esto es en el contexto del maná. Aquí había el Eterno introducido la ley del Shabbat, ¿verdad? De guardar el Shabbat. Y también está escrito, acuérdate del Shabbat para consagrarlo. Y también dice, pero sobre todo observarán mis Shabbatot. O sea, ya estaba yo creo de sobra, ¿verdad? Otra vez. Entonces, ¿por qué aquí otra vez se toca el Shabbat? No está de sobra, o sea, es un decir. Aquí hay algo profundo, ¿verdad? Por el cual el Eterno, mediante Moshe, introduce el mandamiento del Shabbat nuevamente. Por eso me decidí a tocar este tema. Porque aquí siento yo que es el momento justo, el momento más donde se entiende la complejidad de este mandamiento, de por qué debemos de guardar el Shabbat. Aquí en esta parashá. Por eso yo les traigo este tema. Dice así, la inserción del precepto del Shabbat responde a tres ejes fundamentales que definen la relación entre el Creador, el pueblo y la materia. Y aquí en esta imagen vemos cómo el pueblo se une para llevar la ofrenda, la terumá, para la construcción del Mishkan. La supremacía del Shabbat, como dijo mi hermana hace un momento, que el Shabbat está sobre toda actividad mundana. La supremacía del Shabbat. 2. La restauración de la unidad colectiva. Si mediante el pecado hubo una desunión en el pueblo, un desapego a la relación con el Eterno, mediante esta actividad el pueblo otra vez se unía para cumplir una mitzvah tan importante, ¿verdad? Que es la construcción del Mishkan. Y 3, la jurisprudencia del descanso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no solamente es un mandamiento legislativo, sino que tiene un propósito. El Shabbat es tan importante, no solamente alude a la creación, sino que alude a la unión, a la debekut que debe de tener toda la creación con su creador. Eso es el simbolismo primario del Shabbat. Es volver a tener esa debekut con el Santo Bendito. Es el día séptimo. El Eterno, después de haber creado todas las cosas, descansó el séptimo. Y nosotros debemos de consagrarnos. Llega el Shabbat y debemos de consagrarnos. Abandonar toda preocupación, abandonar nuestros negocios para consagrarnos al Eterno. El Eterno solamente nos pide un día. Nos da 6 para hacer todo lo que queramos. Hablando en general, ¿verdad? No hacer todo lo que queremos, pero así desempeñarnos en nuestro trabajo, en las tareas cotidianas, y llega el día séptimo y es el momento de unirnos, de estar de manera total, inmersos en la espiritualidad. ¿Preguntas? Por eso dice que nosotros no guardamos el Shabbat, sino Él nos guarda. Amén. Así es.
Fíjate, Carlito, lo que Ajá. dice aquí en mi versión, dice que el Shabbat es un reconocimiento a Hashem, Así es. a Hashem como el supremo creador. Sí, así es. Y luego dice también en Éxodo 31, 15, dice, 6 días se trabajará, más el séptimo es día de reposo consagrado a Hashem. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra y en el séptimo cesó. O sea, se vuelve a repetir Así lo es. que dice Génesis. Así es. Y fíjense lo curioso. Todo lo que se hace en el Mishkan está prohibido hacerlo en Shabbat. Por eso hay una relación intrínseca con el Shabbat con la boda de los Kohanim. Todo lo que se hacía en el Mishkan está prohibido que lo hagamos nosotros. Sin embargo, aún en Shabbat los Kohanim trabajaban. ¿Sí lo había analizado? En Shabbat los Kohanim trabajaban. Y en el templo, sí. En el templo y en el Mishkan. Trabajaban los Kohanim en Shabbat. Sin embargo, o sea, paradójicamente el ser humano no puede hacer las actividades, ¿verdad? En Shabbat, lo que hacían los Kohanim. O sea, trasladando lo que hacían a nuestra vida diaria. Por ejemplo, no se puede encender fuego. Y los Kohanim tenían que encender fuego, porque tenían que tener la menorá encendida, debía estar encendida continuamente. Los Kohanim debían hornear el pan. Los sacrificios también. Los sacrificios, aquí puso mi hermano, sacrificio también continuo, incluso en Shabbat también se hacían sacrificios. Y nosotros en Shabbat no podemos sacrificar un animal, cortar la carne, encender el fuego, pero los Kohanim en el Shabbat, en el Mishkan y en el templo lo hacían. Fíjense. Okay. Y bueno, y la Mishnah enlistó 39 melajot. ¿Qué es una melajá? ¿Sabe usted? ¿Qué es una melajá? Un trabajo. Es un trabajo. La Mishnah enlistó 39 melajot, trabajos que se hicieron en la construcción del Mishkan y que tenemos prohibido hacerlos en Shabbat. Ajá. Ahí va, fíjense. Yo enlisté en 4 grupos estos 39 trabajos o melajot. Trabajo agrícola. A ver, vamos a leer unos cuantos versículos. Shmot 25, 23 al 30. ¿Quién me ayuda? Aunque no se lean todos, aunque se lean unos pocos. Shmot 25, Éxodo. A ver, aquí lo tengo. ¿25 qué? 25, 23. Aquí lo tengo. A ver. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor. Le harás también alrededor un borde de 1 palmo menor de ancho y harás una moldura de oro alrededor del borde. Y le harás 4 argollas de oro y pondrás argollas en las 4 esquinas que están sobre sus 4 patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro y con ellas llevarán la mesa. Y harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros y sus tazones con las cuales se harán las libaciones. De oro puro los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Sí, hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Bueno, todas estas actividades tienen que ver con el trabajo agrícola, ¿verdad? Con la mesa de los panes, del lechem panim, ¿verdad? Por ejemplo, está prohibido sembrar, azorea, sembrar, ajoresh, arar, cosechar, reunir el grano, trillar, aventar, lanzar o esparcir,
separar, seleccionar. Todo esto yo se los mando para que no se preocupen en apuntar. Son muchas palabras. Luego dice moler, tamizar, amasar, hornear. Todas estas melajot están prohibidas en Shabbat, según la Mishnah. Estoy citando lo que dice la Mishnah. En el número 2 está el trabajo textil. A ver, vamos a leer. Alguien, yo voy a elegir, a ver, ¿me puede ayudar, Francisco? ¿Cuál fue? El Shemot 26, 1 al 6. Éxodo 26. Ajá, sí, por favor. Éxodo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 25 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una contra la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Sí, 50 lazadas hasta ahí ahora. Hasta el 6. 50 lazadas harás con las primeras cortinas y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y formarán un tabernáculo. Y estas son las mujeres. Ahí está, hermano. Ok, todas estas melajot están relacionadas con la confección de la yeriot, de las cortinas. Por lo tanto, están prohibidas en Shabbat, según la Mishnah, que son esquilar la lana, blanquear la lana o lavarla. Esto, si lo trasladamos a nuestros tiempos, estaría hablando de lavar, ¿no? Lavar nuestra ropa. Estaría prohibido. Cardar, cepillar, desenredar o peinar la fibra. Teñirla, hilar, urdir. Y aquí tenemos otras. Hacer 2 agujeros en un tejido, tejer 2 hilos, rasgar 2 hilos, atar, amarrar y desatar. Y aquí tenemos realizar una costura de 2 puntadas, rasgar para coser con 2 puntadas. O sea, todo lo que se hizo para confeccionar las cortinas está prohibido repetirlo, ¿verdad? En el Shabbat. Y vamos al grupo 3, el trabajo curtiembre, que viene siendo ¿qué? Curtir las pieles de los animales. Curtir las pieles. A ver, alguien que me ayude a leer Shemot 26:14. A ver, la hermana Santa. Éxodo 26:14. Y alguien que me ayude a leer el 36:19. A ver, Almita. A ver, la hermana Yocabet. 36:19. Ajá. 26:14 dice, harás también a la tienda de una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Ahí está, sí, sí. 36:19. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y otra, y otra cubierta de pieles de tejones encima. ¿Le sigo? Sí, ahí está bien, nada más para que vieran la referencia. Entonces, todas estas melajot que están relacionadas con el trabajo curtiembre, o sea, de curtir la piel, así como ven en la imagen, están prohibidas realizarlas en Shabbat. Por ejemplo, cazar un ciervo o cazar cualquier animal, ¿verdad? Salir de cacería está prohibido según la Mishnah. Degollar el animal o matarlo de cualquier manera está prohibido. Desollarlo e incluso salarlo, ¿verdad? De acuerdo con la Mishnah. También curtir su piel, alisarlo, pulirlo y cortar la piel. Ahora vamos al número 4, el trabajo arquitectónico y orfebre. A ver, alguien que me ayude a leer Shemot 25, Éxodo 25, 10, bueno, el 23:30, nada más son, no son más ahí. 26:30. Bueno, el 10 al 22. ¿Sí? Ajá. ¿De 23 a 22? 10 al 22, sí. 25, 10 al 22. Un arca, pues, según Rashi, era una caja sin patas, Ajá. de madera de cedro, su longitud que sea de 2 codos y medio, su ancho 1 codo y medio, su altura 1 codo y medio.
Cúbrela de oro puro por dentro y por fuera. Eran 3 cajas, contrario, una dentro de otra. La exterior y la interior eran de oro, y la intermedia de madera. Hazle una guarda de oro alrededor. Funde para ella, para el arca, 4 argollas de oro. Y colócaselas en sus 4 esquinas. 2 argollas de un lado y 2 argollas de otro lado. Haz también travesaños de madera de cedro y recúbrelos de oro. Y pásalos a través de las argollas a ambos lados del arca, para transportar con ellos el arca. Los travesaños deberán permanecer en las argollas del arca, no podrán ser sacados de allí, y dentro del arca pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Ahí está. Gracias, hermano. Entonces, todo lo relacionado con construir, todo el trabajo de orfebrería, carpintería, etcétera, está prohibido hacerlo en Shabbat. Y eso está incluido escribir 2 letras, ¿verdad? Dice así la Mishnah, literalmente escribir 2 letras. Borrar con la intención de escribir 2 letras. Construir, demoler, apagar, encender fuego, o sea, menciona primero apagar fuego y encender fuego. Ajá. Y luego golpear con el martillo. O sea, cualquier actividad que requiera construir algo, golpear con un martillo está prohibido. Y aquí entra en contexto el término Gemar Melajá. Gemar Melajá alude a finalizar una obra. O sea, es el acto creativo en sí. O sea, el último martillazo es lo que simboliza más bien la creación de algo. Una silla, una mesa, no sé. Cualquier labor creativa, vaya, está prohibida. Ok. Y después el 39, por último, dice sacar o transportar una cosa de un lugar a otro, ¿verdad? Y según la halajá, incluso está prohibido mover de lugar el shofar, por ejemplo, o esto, y llevarlo de un lugar a otro. Pero ahí ya es halajá, ¿verdad? Si yo hago esto en Shabbat, está prohibido para la halajá judía, mover de un lugar a otro. Y sobre... Halajá judía, la halajá. Ajá. Y nosotros tenemos que Exactamente los judíos. Sí, bueno, de estas 39 melajot, la halajá desarrolló cientos de mandamientos, ¿verdad? E incluso está prohibido tocar instrumentos, según la halajá, ¿verdad? Instrumentos musicales en Shabbat. Una pregunta. Ajá. En Shabbat, en Israel, ¿se mueven de un lugar a otro o están ahí? Por ejemplo, nosotros. Aquí es, por ejemplo, mi hermana que viene desde la López Mateos, Altamira. Es un movimiento muy grande, ¿no? Si mover una cajita de un lugar a otro está prohibido. O sea, la pregunta es, ¿está prohibido viajar para venir a Shabbat? ¿Viajar? Sí, sería muy buena pregunta. A ver, ¿va a comentar Richie? Para que expliques qué es la halajá y eso, porque hay gente nueva. Ah, ok, sí. Del hebreo, ¿no? Ok. La halajá es un conjunto de mandamientos de carácter rabínico, o sea que se desarrollaron a partir de la Torah, de los mandamientos de la Biblia. No sé quién está nuevo y no conozca el término. Ah, ok, hermana. La halajá viene siendo eso. O sea, a partir de la Torah se desarrollaron cientos de mandamientos que sirven como cercos para proteger una mitzvah, un mandamiento. O sea, de un mandamiento pueden haber más mandamientos. Yeshua, o sea, Jesús, los clasificaba como mandamientos de hombre. Los definía más bien como mandamientos de hombres. Y él estaba en contra de muchos de estos. Por eso digo que no podemos tomar esto literalmente, ¿verdad? Es de la Mishnah, son mandamientos de la Mishnah. del hombre. Y aparte en Israel todo así. Bueno, en Israel todo está mecanizado para el Shabbat. Y aquí pues somos México. Sí. O sea, no podemos hacer exactamente lo que hacen allá. Sí. Sí. Estaba yo leyendo ayer que hace mucho tiempo, no recuerdo qué año, los judíos de antes, para mantener la comida caliente, creo que enterraban, tenían un mecanismo para... Sí. Me pareció muy interesante eso, para mantener los alimentos calientes, pero era algo, pues a mí se me hizo muy raro, pero pues seguramente así era. Sí, no había microondas ni nada de eso.
pero creo que allá incluso en microondas no se deben de abrir circuitos eléctricos. Creo, no sé, mantienen, yo me imagino que tienen aditamentos para que siempre esté caliente todo. Me imagino. Sí. ¿Estoy en lo correcto o incorrecto? No, sí. ¿Está bien? Excelente, hermana. Bueno, y respondiéndole a mi hermano Francisco, bueno, yo no veo mal trasladarnos, chaval. No sé ustedes, me gustaría escuchar comentarios al respecto. Llegar aquí. ¿Movernos en Shabbat será mal? A ver, hermana. Pues vi un reportaje en donde ponían a traer una línea de cierta área que se llamaba Eru, algo así, en donde en esa área podían moverse y cargar, trasladar y todo eso. Y que creo que tenían por comunidades para no trasladarse tanto. Ah, ok. Hay comunidades tienen ahí su propia sinagoga, su centro de reunión para que no caminen grandes distancias, para no salirse de la alajá. Ajá. Sí. Pero bueno, la pregunta aquí, en nuestro entorno, en nuestra localidad, ¿qué respuesta podemos dar? Pues yo digo que se puede trasladar. Pues, Ajá. Sí, porque eso es, o sea, ese es, en primer lugar, son rabínicos. Así No es. están Mandamientos de mandamientos rabínicos. Sí. Y aquí estamos en Occidente, estamos aprendiendo todo eso. ¿Sí? Entonces nos basamos en lo que dice la Torah, más que nada. Sí. Sí tomamos algo de los rabinos, pero no todo, nos basamos en lo que dice la Torah. Ok, gracias, hermana. A ver, ¿hay más comentarios? ¿Sí, hermana? Porque además van a la sinagoga también, ¿no? Ajá. Van a la sinagoga también. Pero a pie. Ajá. ¿Sí, hermano? Hermano Juan Luis. Dentro del contexto espiritual, Ahí voy. el Shabbat es Ajá. un día que debemos de consagrarlo, apartarlo para el Eterno. Estamos entendiendo que el traslado es intrínsecamente para una boda, para un servicio al Eterno. Ah, sí. Si hacemos un traslado, pero no va dirigido a honrar al Eterno en Shabbat o irnos a la congregación, es un viaje prófano. ¿Es correcto? Ajá. Correcto. En ese sentido debemos de movernos. El movimiento del traslado debe ser intrínsecamente para irnos a la congregación, dar gloria al Eterno. De otra forma, ¿verdad? Pues sería un viaje prófano. Ahora, obviamente estamos entendiendo que si hay una emergencia, ¿verdad? Si hay una emergencia, pues podemos movernos, ¿verdad? En ese sentido únicamente. Sí, claro. Profano. ¿Qué opinas de las compras? De las compras. Bueno, ahí el comercio sí está prohibido en Shabbat. Sí. Todo. Referente a Depende de ahí. a lo mismo, Gilel dice una cosa y Shammai dice otra. Exactamente. Y Yeshua dice no pasa nada. Así es. O sea, eran rabinos de la época. Así Gilel y es. Shammai. Sí. Porque no me puedo, no hay agua. Yo tengo mucha sed. ¿Qué debo de hacer? ¿Aguantarme la sed? Ah, no. Tengo que ir a comprar un botellón de agua. Claro. ¿Sí o no? Así es. Es para vida el chaval. Así es, para vida el Shabbat. A ver, por acá hay otro comentario de la hermana. En uno de los mandamientos, por ejemplo, en Éxodo 16, 29, dice, estad pues cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar en el séptimo día. Ok. ¿Qué versículo es? Es Éxodo 16, 29. Ah, ok, 16, 29. A ver, vamos a leer desde antes. A ver, como desde el 25, a ver, para ver el contexto. Y dijo Moisés, comerlo hoy porque hoy es el día de reposo para que Jehová hoy, para Jehová hoy no halláis en el campo. Es el día del 35, ¿qué? 6 días lo recogerán, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron al séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio día de reposo, y por eso en el sexto día nos da para 2 días. Y les da pan para 2 días. Es después cada uno
estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Ahí es cuando el Pero maná- es en lo relativo al maná, Sí, al exactamente. maná. Que no salgan a recoger maná. A eso se refiere. Pero sí podemos movernos, obviamente. Shabbat. Ok, vamos a continuar. Ya nos tardamos mucho en este tema. A ver, la hermana Rosita, a ver, tiene otro comentario. No quería comentar, pero Sí, adelante, hermana. una pregunta. Por ejemplo, Ahí está. A mí se me hizo tarde. Ajá. Ahora, ¿es una transgresión? ¿Que se le haga tarde? Ah, no. A mí también se me hizo tarde. Sí, pero viéndolo como debe ser, Ajá. ¿verdad? Creo que tenemos un horario que debemos de llegar. Ah, bueno, ahí ya sería otra cuestión, ¿verdad? No, pero mi pregunta es, estoy faltando, creo yo, un poco al transgredir un poco el Shabbat, ¿no? Yo no lo vería así. Transgredir el Shabbat, no. ¿No? Entonces, Ahí le va a responder el hermano. A ver, hermano. Vamos a llegar tarde. Estamos hablando de nosotros que tenemos el entendimiento de la Torah, Baruch Hashem, el conocimiento de la Torah. Estamos bien conscientes que el Eterno alude a consagrar este día, apartarlo únicamente para qué, para servirle a Él. ¿Sí? Bueno, entonces eso nos lleva a nosotros a anteponernos a todas nuestras necesidades que vayamos a requerir en Shabbat. Incluimos el viaje, incluimos los preparativos. Desde el viernes, me voy a preparar qué me voy a poner mañana, qué me voy a llevar. O sea, preparar todo lo que vamos a necesitar para que en lo menos que se pueda, faltar el Shabbat. ¿Sí? Así es. Bien, les voy a decir una cosa. Hoy va a quedar, creo que va a quedar bien claro qué se puede hacer el Shabbat y qué no. Y para qué es el Shabbat. Te los aseguro. Apenas voy empezando, Déjenme agarro vuelo. Pero sí, miren. ¿Por qué se toca este tema del Shabbat en el contexto del Mishkan? Es porque están bien relacionados. O sea, todo lo que se hace, tanto para construir el Mishkan, o sea, para construir todo, para levantar los cimientos y construir los utensilios sagrados, está prohibido hacerlo en Shabbat. El trabajo, el encender fuego, todo eso se entiende. Porque debemos de apartar un solo día al Eterno. O sea, dejar todas nuestras ocupaciones y consagrarnos al estudio y al cumplimiento de los mandamientos. Ese es el sentido especial del Shabbat, espiritual del Shabbat, consagrarnos al Eterno. Y miren lo que dice ahí. Shabbat, fíjense, no solo conmemora la creación del mundo, también celebra la redención de la esclavitud. Si nosotros como personas libres, como creyentes en el Mashiach, en el Eterno, ¿verdad?, guardamos el Shabbat, en Egipto los Bene Israel no guardaban ni un día. Estaban siendo duramente esclavizados y oprimidos. Así que el Eterno, al hacer tanto énfasis en el Shabbat, es un recordatorio de que Él los sacó de Mitzrayim. Los sacó de la esclavitud. Es un recordatorio de que somos libres, pero no para hacer lo que queramos, sino como una esposa, ¿verdad? Ya hablamos sobre eso, sobre la calidad de esposa que tiene Israel. Debemos obedecer a nuestro amo, a nuestro marido, que es el Eterno. Ese es el sentido simbólico y espiritual del Shabbat. O sea, dedicarnos un día a Él. ¿Sí, hermano? Si yo hago, antes de llegar al Shabbat, que es hoy, hago primero unas cosas y pues no me alcanza el tiempo, voy a llegar tarde, primero lavo, acomodo un poquito aquí, acomodo un poquito allá y todo eso. Ahí siento que estoy transgrediendo, por eso yo. Sí, así es. Ok. Fíjense, esto me pareció muy interesante, lo que está escrito en Isaías 58, 13, 14. Si te abstienes de comerciar en el Shabbat, de negociar en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia y lo consagras a honrar al Eterno, si lo honras sin pensar en tus asuntos, sin buscar tu interés y tus negocios, entonces te deleitarás en el Eterno. Te llevaré a las alturas de la tierra, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob, ha hablado la boca del Eterno. Aquí está todo el significado del Shabbat. ¿De qué trata el Shabbat? De dejar a un lado nuestras ocupaciones, de dejar de estar absortos
en nuestros pensamientos, en lo que nos preocupa, que no nos preocupe el dinero, que no nos preocupe qué vamos a comer, sino preocuparnos en dejar nuestros asuntos para acercarnos a Él. Es un acercamiento. El Shabbat nos permite acercarnos a Él, adherirnos a Él, a sus mandamientos. Ese es el sentido del Shabbat, ¿verdad? Y aparte es una prueba de bitajón y de fe. ¿Qué es la bitajón y qué es la emuná? Iba a decir emuná, dije fe. Es una prueba de bitajón y de emuná. ¿Qué es bitajón y qué es emuná? Confianza y fe plena en el Eterno, en que no es por nuestras fuerzas, por nuestro sacrificio constante en ir a trabajar, en levantarme temprano, sino que es por el Eterno, es por la voluntad del Santo Bendito que Él me sustenta. Y si en sentido capitalista se puede entender que entre más trabajamos más tenemos, no es así en el sentido espiritual. Trabajamos menos y ganamos más, porque dejamos totalmente nuestra estabilidad económica incluso en las manos de Hashem. Es por Él nos sustenta, ¿verdad? Dice así, en hebreo, quiero que lean esto. Bekagatá la Shabbat One. Esa palabra que significa delicia. ¿Sí alcanzan a ver esta palabra? One. Si no, se las escribo aquí, permítanme. Denme un segundo. Ya habían apuntado esto, ¿verdad? Esta palabra es bien importante. No me da fea que la diga. ¿Es con Aleph? No. Es Oneg, perdón. Es Oneg. Es Oneg. Esta palabra significa delicia. El Shabbat debe de ser una delicia. Una delicia. Si el Shabbat no significa para usted una delicia, creo que hay algo que cambiar. Hay algo que debemos de cambiar. El Shabbat debe de ser una delicia, regocijarnos, ¿verdad? Al estar cerca del Eterno, guardando el Shabbat y cumpliendo sus mitzvot, sentirnos que estamos verdaderamente conectados a Él. Yo pienso que si no nos sentimos así en Shabbat es que falta algo y estamos haciendo algo mal. Debemos de sentir una delicia, Oneg. Ajá. Y sentirlo como dice así. Si llamas al Shabbat tu delicia, si llamas al Shabbat Oneg y lo consagras a honrar al Eterno, si lo honras sin pensar en tus asuntos, sin buscar tu interés y tus negocios, entonces te deleitarás en el Eterno. Y luego aquí está ¿cómo se llama? La bendición. Te llevaré a las alturas de la tierra, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Eterno. Ok. Y fíjense, eso también me pareció interesante agregarlo. El Shabbat está intrínsecamente ligado al número 7. Y en el hebreo, en el Aleph Bet, la séptima letra hebrea es esa. ¿Cómo se llama esa letra? Zayin. La palabra Zayin significa espada, arma. En su pictograma, aquí tenemos 3 grafías. ¿Sí saben lo que son las grafías, ¿verdad? Los dibujitos estos. Este es el pictograma. También es conocido como ¿cómo se llama, hermana Rosita? Se me acaba de olvidar. Este pictograma protosinaítico. Aquí tenemos el paleohebreo y este es el Ketaba Shuri, o la cuadrada de molde. Estas dos, ¿a qué asemejan? ¿A qué le ven parecido ustedes? Una herramienta de arado. Sin embargo, la Zayin aquí parece una espada, por eso les puse este dibujito. En sí es lo mismo. Y fíjense cómo lo voy a comparar con el Shabbat. Es lo mismo. La espada es una herramienta, así como lo es un arado, una herramienta de arado.
sirve para lo mismo, fíjense. Un cuchillo, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué fue creado un cuchillo? Para cortar, pero ¿para cortar qué? Carne. Se utiliza en la cocina para preparar alimentos. La actividad que hacemos con un cuchillo es una melajá. Entonces los voy a poner otra vez aquí porque es necesario que lo veamos gráficamente en el hebreo, en el idioma, para entenderlo. Ahí dice melajá. ¿Y qué dijimos que es una melajá? Un trabajo. Un trabajo. Lo que tenemos que hacer en el Shabbat es convertir la melajá en una abodá. En una bodá. Y vamos a ver por qué. Abodá, ¿cuál es la diferencia? Abodá también es trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia entre la abodá y la melajá? El servicio al santuario o el servicio espiritual al Eterno. ¿Cómo podemos pasar de esto a esto? Es para lo mismo. Con un cuchillo podemos cocinar, pero también ¿qué podemos hacer con un cuchillo? Un machete, ¿para qué sirve? ¿Para qué fue creado el machete? Para descalificar, recortar. Para cortar el césped. Pero ¿para qué también se puede utilizar un machete? Unas tijeras, hermanos. ¿Para qué fueron diseñadas? ¿Para qué fueron creadas? Unas tijeras de metal bien filosas. Pero también ¿para qué la podemos utilizar? Eso es el sentido del Shabbat. Transformar una melajá en una bodá. Si está prohibido encender fuego, ¿estará prohibido encender fuego para alimentar a alguien? No. ¿Por qué no? Primero está la vida, es para preservar la vida. El Shabbat es para preservar la vida, exactamente. Debemos de transformar la melajá en la bodá. Cualquier cosa en Shabbat se puede hacer. Elena, si tiene sed y no se puede quedar con sed, tiene que ir a comprar el agua porque es para preservar. Así es. O sea, el moribundo en ese rato le da hambre, no había nada, porque tengo que tener el fuego para hacerle un té, un caldo, algo. Exacto. Y Yeshua nos puso el dechado de cómo es esto. De cómo en el Shabbat no es para que usted esté acostado en la casa. Es para que esté descansando del trabajo. Es para que usted esté conectado con el Eterno. Para que esté convirtiendo sus melajot en abodot. Ok, vamos a continuar. Esta letra está muy interesante, hermanos. La Zayin. Zayin. Se me apagó. Se me acabó la pila. Denme un minutito. Aquí me encontré un guía. Antes de que ponga las pilas, una pregunta. Sí. La pregunta es, vuelvo a hacer la misma, transportarse para acá, no teniendo carro, pagar un Uber o un taxi, un micro, invertimos dinero, luego está prohibido comprar el Shabbat. ¿Cómo le hacemos? La primera cuestión, trasladarse para acá, aunque pague pasaje. En Shabbat usted tiene que Delicia. Tiene que sentir ¿qué? Delicia, gozo. Sí. Usted va a encontrar gozo estando acostado en su casa viendo la televisión. Pero yo estoy pagando con dinero. Okay. Para el Eterno. Aquí mire, está convirtiendo esto. O sea, no es como luego dicen. ¿Dónde cree usted que va a estar en gozo, en más conexión? ¿En su casa? ¿O aquí entre los hermanos estudiando la parasha?
aquí. Entonces yo no le veo nada de malo, hermano. No seamos cerrados. Eso es lo que yo pienso. Después nos convertimos en fariseos. Nos convertimos en fariseos. Y en el judaísmo, en el cristianismo, en todos lados hay fariseos. No importa denominación. Yo estoy de acuerdo que no le veo ningún algo irreversible, no. O sea, si venimos al Shabbat y tenemos que pagar porque no nos van a regalar el viaje. Tenemos que pagar y no ser fariseos, o sea, no hacer cosas que en verdad la otra gente puede pensar que a lo mejor nosotros estamos mal, digo bien, y ellos mal, y a lo mejor podemos ser piedra de tropiezo. Disculpe, una pregunta. Ahí el trabajo es trabajo al eterno. Así es, la boda. Lo que hacían los Kohanim, ¿sí, hermano? En la actualidad hay sinagogas o yeshivas judías intrínsecamente que para sus elementos que pertenecen a la sinagoga tienen que vivir cerca de la congregación, si no, no los aceptan, precisamente considerando lo que está diciendo Francisco. Así es. Ahora, lo que estamos viendo alude a Israel, a la tierra de Israel, ¿verdad? Pero nosotros obviamente, ¿verdad? También buscamos dentro del Eterno, buscamos conectar con Él, aunque acá estamos en Occidente, pero también tenemos que considerar, bien lo dije ahorita, la delicia que es servir al Eterno en este día. Así es. ¿Sí? Entonces, pero sí es cierto, ¿verdad? Hay yeshivas que a los elementos no se les tiene prohibido viajar, transportarse, tienen que ir cerca de la comunidad. ¿Para qué? Para que sean aceptados como elementos de esa congregación. En la actualidad. Sí, y fíjese, yo me puedo quedar en la casa a estudiar y todo, pero realmente no es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Estoy en la casa y ya me habló mi esposa, ya me pasó el camión de la basura, pasó el fierro viejo, ya me distraje. Mi esposa está viendo la televisión, ya me atrapó la película que está viendo ella. No es lo mismo. Debemos de estar Un comentario. Sí, Richie. Llegó un muchacho de Galilea en los gentiles a la ciudad de Jerusalén y les dijo: venid a mí, los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amén, amén, hermano. Y les desenrolló la Torá de una manera ligera y quitó todos sus mandamientos. Nosotros podemos estar pensando en meter esos cargas o tener con esos viejos rudimentos. Y ya hablamos de eso, del yugo. El yugo es la Torá. Yeshua vino a cargar el yugo por nosotros, a aligerarnos la carga de la Torá. ¿Sí, hermano? En Israel, pues donde quiera hay sinagogas, pero por ejemplo aquí, pues no es creo que es el único lugar. Y por eso se viene de muy lejos hasta acá, porque es el único lugar. Si hubiera en Altamira, pues en Altamira me queda. Sí, así es. Qué bueno que viene, Mónica, hace un esfuerzo. ¿Alguien más? ¿Levanta la mano por ahí? ¿No? Ok, vamos a continuar. Bueno, estábamos en Zayin. Zayin es espada o arma blanca. Ajá. Y fíjense, y Isaías 2:4 tiene un mensaje poderoso. Dice así: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. Sus espadas en rejas de arado. Ajá. Y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No es un cambio de metal. No es un cambio, no es una transmutación, ¿verdad? No está hablando aquí de transmutación. ¿Sabe lo que es la transmutación? ¿No? ¿Nadie sabe qué es? Sustituir por otra cosa. Es cambiar de forma, es como una metamorfosis. No se habla de eso, sino se habla de esto, de lo que hemos estado hablando. Convertir la melajá, un trabajo cotidiano sencillo, en una boda. Vamos a hacer como los Kohanim. Y repito otra vez, todo lo que hacían los Kohanim en Shabbat, en el Mishkan o en el templo, estaba prohibido para nosotros.
Pero en el milenio vamos a ser como los Kohanim. Y no significa que no vamos a hacer nada, sino lo que vamos a hacer va a ser para la gloria, para la honra del Eterno. ¿Cuál es la palabra que dijiste? ¿Cuál? Oneg, delicia, gozo. Te llegó a todo eso ahorita. Con Zayin, con la letra Zayin. Zayin es espada. Pero dijimos que en el pictograma antiguo es una reja de arado. En sí es lo mismo, es un instrumento, pero el significado es en cómo utilizamos ese instrumento. Si como melajá o como abodá. Que sea para abodá Hashem. En Shabbat, ¿cómo utilizamos los instrumentos que tenemos? Como melajá o como abodá. Debe ser como abodá, ¿verdad? Para la gloria y para la honra del Eterno. Ok. Ahora, Zayin también es es la séptima letra del Aleph Bet. Y está relacionada con el tiempo, porque es la inicial de Zman, que significa tiempo, temporada, periodo, época y plazo. Y del Shabbat que está escrito, que es un tiempo ¿qué? Zman Kadosh. Un tiempo santo, apartado, consagrado. Es decir, tenemos que estar consagrados en el Shabbat con el Eterno. Es el único día que nos demanda el Eterno para estar completamente consagrados a Él. No nos demanda 2 días o 5 días y un día trabaja, un solo día. Así que medite en todo esto, hermano, en el Shabbat. Yo también tengo muchas cosas que cambiar, modificar en mi estilo de vida para consagrarme plenamente, ¿verdad? Al Eterno. Por eso están proponiendo las 40 horas, ¿no? Para que guarden el Shabbat. Sí. Ahora, la Zayin también es la inicial de la palabra Zagar, que es recordar, hacer memoria, traer a la mente. Ajá. Y está relacionada con el Shabbat, ¿verdad? Recuerda el séptimo día, ¿para qué? Como veíamos en la mañana también con el hermano Francisco, que le decía que ahorita hablando del Shabbat, dice que el Eterno, o sea, el Shibudei, que es que el Eterno nos va a llamar nos dio el tiempo para administrarlo bien, dice, en nuestra vida, pero por medio de sus preceptos, sus mandamientos y sus testimonios. Amén. Ok. Y está escrito en Shmot 28. Zahor et Yom HaShabbat lekadsho. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Zahor, recuerda. Y empieza con la letra Zayin. Con la espada, empieza con la espada. Recuerda con la espada. ¿Para qué? Para que la transformes en aboda. Transforma la espada. Yo así lo analizo. Zahor. Recuerda. Existe un midrash que relata una disputa, fíjense, relata una disputa conceptual entre el Shabbat y la Milá, la circuncisión, sobre cuál de ambos posee una mayor jerarquía dentro del corpus de las mitzvot de la Torah. Y según el midrash, para los que no sepan, el midrash es un conjunto, es un compendio. Existe el midrash halajá y el midrash agadá. El Midrash Halajá es un compendio de leyes rabínicas, leyes halágicas, y el otro, el Midrash Agadá, es un compendio también de cuentos, de parábolas. Yeshua hablaba en Midrashim, en parábolas. Y según el Midrash, hubo una disputa entre el Shabbat y la Milá, la circuncisión. A ver, ¿qué mandamiento era más importante? Y resulta, según el Midrash, que la Brit Milá ganó, que era más importante, porque alágicamente un niño debe de ser circuncidado al 8º día, sin dilación, tiene que ser al 8º día, y ese 8º día puede caer en Shabbat, o sea que incluso si es Shabbat, el niño debe de ser circuncidado. ¿O en un Shabbatón? Ajá, sí, incluso en un Yom Kippur, fíjense. Pero ese es alajá, ¿verdad? Pero en realidad así es, hermana. O sea, un niño debe de ser circuncidado al 8º día. Ajá. Según la Torah. No como Moisés. Ajá. Hermano, que dijo que transformar la espada En abodá. O sea, lo cotidiano, hacerlo para glorificar al Eterno, para la honra del Eterno.
Ahí tenemos la palabra abodá. Y esto ya lo comentamos. Aunque la construcción del Mishkan debía detenerse en Shabbat, el servicio ritual activo no se suspendía. Incluso en Shabbat los Kohanim seguían trabajando. Y se hacían sacrificios también. Lo que puso mi hermano Abraham. ¿Ya se fue Abraham? Ya se fue. Había sacrificios tamit. Tamit significa diario, continuo o perpetuo. O sea, constantemente, incluso en Shabbat, se hacían sacrificios. A ver, alguien que me ayude a leer Bemidbar, números 28, 9 y 10. ¿Qué dice? Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina, amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Cada día de reposo, remarque. Sí, se apagó. Sí. Ok, continuamos. Ahora, el Lechem Panim, el pan de la presencia o el pan de la preposición. Cada día de Shabbat lo pondrá continuamente en orden delante de Hashem. Cada día de Shabbat. Mientras nosotros tenemos prohibido hornear, prender fuego y hornear, los Kohanim prendían fuego y horneaban. Dice, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Así es. Es lo que tenemos que hacer, transformar. Esto ¿Tenían licencia libre? Sí, la boda. Ahora, otro término que debemos de tener presente es el pikuach nefesh, que significa salvar una vida. Dice así, esto lo dicen los mefarshim, los comentaristas de la Torá, dicen así, profana un Shabbat por él, para que él pueda observar muchos Shabbatot en el futuro. Y luego el rabino Elazar ben Azariah dijo, así como la mitzvah de la circuncisión, que rectifica solo uno de los 248 órganos del cuerpo, anula el Shabbat, así también, a fortiori, salvar todo el cuerpo de uno que está íntegramente involucrado en las mitzvot, anula el Shabbat. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y esto lo decía el Yeshua. Sí, porque él sanó al que tenía 40 años paralítico y cuando movían las tablas. Él hacía milagros en Shabbat, hacía sanaciones en Shabbat, porque tenía bien entendido este concepto. De hecho, también los rabinos, y no podían responderle, porque estaba en lo correcto. O sea, el Shabbat y todo mandamiento es pro vida. Podemos transgredir ciertos alimentos para salvar una vida. ¿Sí, hermana? ¿Se pueden poner manos o qué? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. La imposición de manos son por varias razones. Es delegar autoridad. Por ejemplo, cuando nombraron a Yehoshua, no me acuerdo si Moshe le puso las manos a Yehoshua, porque le dio la autoridad a Yehoshua. También es la transmisión de pecado. O sea, si usted le pone en mano, cuidado, porque es transmisión de pecado. Cuando un hombre iba a sacrificar un animal, ¿qué hacía? Ponía sus manos. Transmisión de pecado. Sí, cuidado si le ponen las manos. ¿Sí? A los hijos sí se puede para bendecir. De padres a hijos podemos ponerle las manos para bendecir. Pero no permite que cualquiera le imponga las manos. O alguien que tenga una opinión sobre esto. Saúl dice que no ponga las manos con ligereza. Ahora, el patriarca Jacob sí lo hizo, pero es el patriarca. Era para bendecir. Sí. De padres a hijos y de abuelos a hijos, sí. Pero no deje que cualquiera le ponga las manos. A sus nietos, a sus hijos, sí. Comprábamos algo, no los religiosos, los que vendían, no nos daban la fe de la mano. Ellos no tocan la mano de las mujeres. Fíjese. O sea, te la ponen ahí. Interesante. Exacto. Y no son religiosos. Excelente comentario. Ok.
Bueno, ¿estamos en esto? Ok. El Shabbat, dice Mashiach, el Shabbat por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del Shabbat. ¿Sí? ¿Qué significan estas palabras de Yeshua? Ajá, el Shabbat es para el hombre, ¿verdad? No es para que sea una barrera, para que el Shabbat nos impida hacer cosas, que nos impida hacer el bien. No, al contrario. O sea, el Shabbat, el significado del Shabbat es hacer las cosas para la gloria y honra del Eterno. Ajá. Como decía aquí el comentario del rabino, fíjense, profana un Shabbat, fíjense lo que dice un rabino, profana un Shabbat por él, para que él pueda observar muchos Shabbatot. No porque sea Shabbat y alguien necesita ayuda, usted no lo va a ayudar porque sea Shabbat. Pero hermano, cuando Yeshua sanó el sábado, él no consideraba que estaba bien. Claro que no. Ah, no, claro que no. No, le dijeron los fariseos. Porque ahí dice el rabino. Ajá. Profana el Shabbat, pero esto para salvar una vida. Sí, pero no sé si me explico. Aún al salvar la vida, según el rabino, está profanando el Shabbat, pero es acepto, ¿verdad? Ah, claro, así es. Sí. Por cuanto se salvó la vida. Así es, hermano. ¿Sí, Richie? Un pasaje donde pasa el sacerdote, el samaritano, y está un hombre que había sido asaltado y golpeado. Entonces el samaritano es el que lo auxilia, ¿verdad? Y todavía paga unas monedas. Así es. Y lo que pasa es que nos preocupamos tanto por aprender o por cumplir ciertas cosas, nos olvidamos de la relación que tenemos con el Eterno, y eso nos hace olvidar de ser misericordiosos y amar al prójimo. O sea, hay que ser diligentes en lo que estamos aprendiendo y ser hacedores. Así es. Un sacerdote. Así es, Richie. Hay un texto que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Como para agregar lo que dijo. Ah, claro, para agregarlo. Sí, así es. Fíjense, aquí tenemos ahí, no sé si se alcanza a ver la imagen, con un hombre. Ajá. En los evangelios ahí está relatado relata el caso de un hombre con una mano seca. Ajá. Y era día de Shabbat. Y estaban en la sinagoga. A ver, vamos a leer Lucas 6, 1 al 9. A ver. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas. ¿Sí? Ajá, sí, por favor. Y comían y restregándolas en las manos, algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis así lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondimos Jesús les dijo: ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aconteció también en otro día de reposo que entró en la sinagoga enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los ganaría, a fin de hallarle y de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Así es. Y en aquella época, en el contexto del segundo templo, en la época de Yeshua, tenían una idea errónea de cómo guardar el Shabbat. Por parte de los fariseos.
Para ellos era más importante Sus leyes, sus mandamientos. cumplir cabalmente el Shabbat, cumplir la ley rabínica, la halajá, al 100%, con todas las restricciones que ellos les pusieron a practicar lo que es el amor al prójimo. ¿Sí, hermano? La misericordia. Dentro de lo que estamos considerando ahorita, me nace una pregunta. De acuerdo a la Torah, ¿qué palabra tiene más peso de estos dos grupos? ¿El Sanedrín o Levita? Pues obviamente Levita. Levita. Levita, sí. Porque él es el que guarda la Torah, ¿verdad? Vemos en el contexto va que todos los comentarios vienen del Sanedrín. Ajá. Pero Levita, ¿verdad? Era que se encargaba de instruir a través de la Torah, ya sea la escrita o la oral, en su caso. Sí, así es. Tiene más peso, ¿verdad? Está bien, hermano. Sí, hermano. Ok, entonces Yeshua desafiando a pesar de las miradas, ¿cómo se llaman? Que juzgaban a Yeshua, ¿verdad? Y buscando cómo atraparlo, él curó a un hombre en Shabbat. Y la mayoría de él hizo muchas curaciones en Shabbat. Pero no era porque Yeshua haya quebrantado el Shabbat. Porque hay muchos comentarios al respecto de que Yeshua quebrantó mediante estos milagros o curaciones el Shabbat, pero no. En realidad él estaba practicando la verdadera mitzvah, el verdadero sentido del Shabbat. Él estaba dando al Shabbat el verdadero sentido, que es el amor al prójimo. El convertir, como ya dijimos, una melajá en abodá, en servicio y gloria para el Eterno. Se dice que un comentario que si se escribieran todos los milagros, todo lo que hizo el Eterno cuando estuvo ahí, o sea, no alcanzarían los libros para que vean todos los milagros que hizo. Sí, así es. Sí, hermano. ¿Comentario? Claro que sí, por favor. Le pregunta a Yeshua, le dice, ¿es lícito pagar los impuestos a César? Y le dice, no, da a César lo que es César y a lo que es de Dios. O sea, lo que tenemos que hacer de parte de él, hay que hacerlo de él. Y lo que es del humano, hay que hacerlo lo que es del humano, nada más. Sí, así es. Excelente comentario, muchas gracias. Ok, entonces, sobre esto, queda claro, ¿verdad? Ahora, hay un concepto también religioso que es el Kal Vajomer, que significa con mayor razón. Y esto, antes de que lo enseñaran los rabinos, antes de que se codificara en lo que es el Talmud, Yeshua ya lo practicaba este concepto, con mayor razón, Kal Vajomer. Y eso lo encontramos, un ejemplo de ello lo encontramos en Mateo 12, 11, 12. Cuando Yeshua les pregunta, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en Shabbat, no le eche la mano y la levante. Kal Vajomer, cuanto más vale un hombre, o con mayor razón, un hombre que una oveja. O sea, si en un animal estamos nosotros obligados a ayudar, según la Torah, con mayor razón a un ser humano, ¿verdad? O sea, no ayudarlo porque es Shabbat, no encender fuego porque es Shabbat, o no salir de la casa a auxiliarlo porque es Shabbat. Estaríamos transgrediendo Shabbat en lugar de guardarlo, ¿verdad? Porque tenemos que practicar el bien, aún siendo Shabbat. Ese es el verdadero sentido del Shabbat. Y si me equivoco, pues corríjanme, ¿verdad? ¿Hay que ser religiosos o hay que practicar el amor al prójimo? Practicar el amor al prójimo. Hacer benevolencia. Sí. Ok. Y toda grabar, hermanos. Pero no es todo, hermanos. No es todo. Quiero que hagamos algo diferente la tarde de hoy. Necesitamos llevarnos el mensaje en el corazón, hermanos. Me gustaría que me apoyaran poniéndose de pie.
quiero que me ayuden desde su lugar con una oración, hermanos, pidiéndole al Eterno que nos ayude a entender el verdadero sentido del Shabbat, que no es el ser religiosos, no es quedarnos en casa a descansar, es buscar un encuentro, es buscar la Debekut, buscar tener una comunidad con Él. Así que cierra sus ojos, hermanos, y vamos a pedirle al Eterno que nos ayude a construir en nuestro corazón un Mishkan. Padre eterno, yo te pido, Padre, esta tarde, te invoco tu nombre, que es poderoso, pero tú eres misericordioso, Padre, y tu amor es inagotable, es una fuente inagotable, Padre. Así que te pido que pongas en nuestro corazón, Padre, que construyas en nuestro corazón un Mishkan para transformar las melajot, Padre, en abodot. Queremos trabajar, Padre, en tus mandamientos, en el amor al prójimo, Padre, que ese es el significado del Shabbat. Buscar ayudar a los demás, Padre, convertir ese corazón de piedra, Padre, en uno de carne. Ayúdanos, Padre, porque nosotros no podemos solos, Padre. Tú nos diste un solo día para guardarlo, Padre, para hacer tu voluntad. Y nos diste 6 días para preocuparnos de nuestro trabajo, de nuestras finanzas y de todo lo que nos preocupa, Padre. Pero en el Shabbat queremos entregarnos completamente a ti, Padre. Porque tú eres nuestro creador. Tú eres nuestro Padre y tú eres nuestro esposo, Padre. Así que transfórmanos, Padre, en una nueva criatura. Ayúdanos a crecer, Padre. Que esta congregación crezca. Que haya más personas dispuestas a conocerte y alabarte, adorarte. Esa es la finalidad del Shabbat, de que estemos todos juntos aquí como hermanos, unidos, Padre, y con el propósito de adorarte. Porque en el Shabbat tenemos que adorarte. Bendice esta congregación, Padre. Bendícenos. Hermano Richie, por favor, ayúdeme a levantar este clamor, hermano. Sí, que venimos, Padre, a dejar estas cargas, esas cargas religiosas que nos tienen atados y que no nos permiten acercarnos a ti. Queremos soltar esa religiosidad que hay en nuestras mentes. Ayúdanos, mi Rey, y entra en nuestras vidas. Hoy nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, para que usted las tome y nos ayude y quite lo que estorbe. Padre, necesitamos un soplo de usted, un cambio verdadero. Queremos ser hacedores de la Torah, no solamente oidores. Probablemente nos hemos equivocado, pero usted está equipando a este pueblo como equipó ese grupo que ayudó a levantar el Mishkan. Está equipando maestros, está equipando personas que vienen a acercarse para levantar esta tribu, este pueblo de Israel, en este lugar tan remoto del mundo. Gracias porque volteó y ha destellado su rostro sobre nosotros. Ha escuchado el clamor de su pueblo que está aquí, así como lo escuchó en Egipto, Padre. Escuchó el clamor de su pueblo y lo sacó de la esclavitud. Hoy empezamos a salir y a caminar con usted. Bendito es su nombre, Padre eterno y poderoso. Gracias por su bondad. Gracias por su misericordia. Gracias porque hoy podemos decir que usted es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Somos su pueblo, Padre. Y oímos el silbido del pastor. Y estamos reunidos para glorificar su nombre. Gracias, Rey eterno y poderoso. Gracias. Gracias, Padre, porque hoy soltamos todo lo que estorba. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Ahora, hermanos, antes de irnos, quiero que le cantemos al Eterno. ¿Podemos? Amén.
desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno. La palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia. Bienvenido a Exégesis de las Parashot.